Pintura barroca española. Empezamos por las características, ¿vale? Hay que decir que la pintura barroca española es una pintura de muy alta calidad. Para algunos es la etapa más brillante del arte español, y dentro del arte español además la pintura sería el arte de las artes, ¿vale? Donde más autores y mayor número de grandes obras podemos encontrar, ¿vale? Y está dotada de una extraordinaria personalidad que le va a diferenciar del resto de las pinturas barrocas europeas, ¿vale? En España, en la pintura influyen, aparte del dominio de la técnica de los pintores, ¿vale? La vida política, económica, social y religiosa, tanto en el nacimiento de esta pintura como también en su desarrollo. Por ejemplo, desde el punto de vista político, la corte está ubicada ya en Madrid, y allí se va a reunir un importante número de pintores. Es el núcleo artístico por excelencia de la monarquía, ¿vale? Y allí van a llegar pintores de otros países de Europa, con lo que la corte va a ser un lugar, como pongo ahí, que confluyen diferentes gustos e ideas pictóricas de distintos países de Europa. Además, los Habsburgo tenían una importante colección de pintura. Ya desde Carlos y Felipe y Felipe II son grandes compradores de obras artísticas, ¿vale? Tienen grandes colecciones. Os recuerdo la obsesión de Felipe II con el Bosco, por ejemplo, y tienen importantes colecciones de pintura. Y van a seguir comprando pintura flamenca y también pintura italiana. Y entonces todos los pintores, por ejemplo Velázquez, que trabajan cercano a la Casa Real, pueden admirar estas obras, y el influjo de estas obras sobre ellos va a ser importante y puede cambiar incluso su forma de concebir la pintura. Aparte de Madrid, existen otros focos importantes que luego los nombraremos como escuelas, aunque la palabra escuela luego veremos que tiene sus matices, ¿vale? Como Sevilla, Valencia, Granada, Zaragoza o Valladolid. El concepto escuela, eso que os he dicho, agrupar a determinados pintores bajo unas características, la verdad es que se queda corto en el caso de España. ¿Por qué? Porque los pintores se mueven. Pintores como por ejemplo Zurbarán, que es extremeño, se va a Sevilla, o el mismo Velázquez, que de Sevilla va a Madrid, de Madrid va a Italia, etcétera, etcétera. Con lo que queda un poco corto estructurar solo únicamente por escuelas. Lo que pasa es que luego para su estudio y para la explicación de temas, sobre todo escolares y docentes, pues es un recurso relativamente fácil para poder luego ir estudiando este periodo, ¿vale? España carece de burguesía, prácticamente una burguesía fuerte. Así que aquí los clientes fundamentales de los pintores van a ser la monarquía y la iglesia. El mecenazgo, como os pongo ahí, ¿vale? Se van a encargar, por tanto, los autores de hacer obras del gusto de sus clientes. Pues la iglesia encarga pinturas pues para decorar conventos, monasterios, y esto hace que abunden los temas religiosos, ¿vale? Muy influidos por el espíritu de contrarreforma, de ese ataque contra los protestantes, de los temas que discuten intelectualmente con los protestantes, ¿vale? El que haya tanta pintura religiosa es en detrimento de otros temas, por ejemplo los mitológicos, ¿vale? Irrumpe con fuerza el bodegón. El bodegón es ese cuadro de la naturaleza muerta, normalmente comidas encima de una mesa, ¿vale? También lo hace el retrato, sobre todo retratos de la familia real, pero también de determinados nobles. También son escasos los paisajes y los temas de carácter histórico, ¿vale? Así que nos vamos a centrar básicamente en temas religiosos y en retratos, ¿vale? Salvo un autor excepcional que luego veremos, que estudiaremos aparte, que es Velázquez. En España la situación del artista sigue siendo en general injusta. Si en Italia hemos visto que desde el Renacimiento el artista es ya considerado un intelectual y su trabajo está intelectualizado y por eso está más reconocida su figura, en el caso de España no es así. En el caso de España, los diferentes artistas, y entre ellos los pintores, siguen considerándose básicamente como artesanos, ¿vale? Uno de los pintores que más influencia van a tener en España, de los que viven en el extranjero, es Caravaggio, ¿vale? Que va a introducir aquí el tenebrismo. Muchísimos de los autores españoles van a pintar tenebrista. Algunos empiezan en tenebrista y luego evolucionan, como es el caso de Velázquez, y otros pintan toda su vida en ese tenebrismo, en ese realismo de Caravaggio, ¿vale?
¿Qué características podemos encontrar normalmente en los cuadros de la pintura española? El principal de todos, igual que en la escultura, el naturalismo. El gusto por la realidad como es, como la realidad objetiva, ¿vale? Intentan transmitir el mensaje de veracidad completa de lo que están pintando. Para eso les lleva a mostrar con toda crudeza aspectos incluso desagradables, cosas que en el Renacimiento no se esculpirían. Ahí gustaba la serenidad, la quietud, la belleza. Pues aquí no, aquí es la fidelidad a lo que estás pintando. Pues temas, por ejemplo, de martirios de santos o temas relacionados luego con la muerte, como cuando veamos a Valdés Leal, ¿vale? La realidad no se corrige, sino que se representa de la manera más verídica, ¿vale? Como por ejemplo la vejez, lo doloroso, lo triste, lo patético, el dolor, el sufrimiento, los temas de costumbristas, ¿vale? Si la gente es pobre, pues se la pinta pobre. En segundo lugar, la segunda característica, el color predomina sobre el dibujo. Muchos no hacen ya dibujos previos, sino que se pinta a lo que se llama a la prima, es decir, se pinta directamente. Y luego con la pintura se va creando las formas, ¿vale? En cuanto a la perspectiva, se utiliza la perspectiva lineal, ¿vale? Que se consigue con contrastes lumínicos, con escorzos, etcétera, y también se va a pintar la perspectiva aérea. Eso no lo puse en los apuntes, así que añadirlo, ¿vale? En cuanto a la luz, pues es un elemento capital. Si sigues a Caravaggio, ya hemos visto los contrastes lumínicos es algo fundamental. La luz crea los temas principales, ¿vale? Y con ello también la sombra y las zonas intermedias de luces y sombra, ¿vale? Las composiciones van a ser mucho más complejas que en el Renacimiento. Se rompe con las composiciones simétricas o las composiciones piramidales, ¿vale? Y se prefieren las más inestables, en las que dominen las diagonales, las aspas, ¿vale? Todo que hemos estado viendo en la pintura del barroco normal. Pensar en Rubens, por ejemplo, ¿vale? Y la técnica del óleo va a ser la predominante, ¿vale? Fundamentalmente es óleo sobre lienzo, el más utilizado. Alguno todavía utiliza tabla, pero básicamente ya empieza a ser el soporte el lienzo, ¿vale? Y así vamos a empezar a explicar pintores. La pintura de la primera mitad del siglo XVII. Vamos a empezar. Y empezamos por la escuela valenciana. Y allí el pintor más importante es Francisco Ribalta, ¿vale? Al principio va a pintar al Escorial. Os recuerdo que ahí hay un foco de pintura, ¿vale? Felipe II ha creado el monasterio. Ayuto, por ejemplo, ya vimos que estuvo trabajando el Greco, otros grandes pintores, y Ribalta va allí y se embebe de otros pintores, ¿vale? Luego en 1595 retorna a Valencia, su ciudad, y ahí va a ser donde trabaje la mayor parte de su vida, ¿vale? Su estilo está muy marcado por el tenebrismo, por los contrastes lumínicos, por la influencia de Caravaggio, ¿vale? Y tiene una gran capacidad para individualizar los rostros, que los personajes no se parecen entre ellos. Esto lo vimos, por ejemplo, en el románico y en el gótico, que prácticamente todos los rostros se parecían. Pues Ribalta no, Ribalta individualiza muy bien sus rostros. Los temas que más trata son temas religiosos. Y dentro del tema religioso, los ascéticos místicos. Un asceta es una persona que entra o intenta entrar en comunión con Dios, con oración, con rezos, ¿vale? Con meditación. Y el místico es el que entra en contacto con la divinidad. Tiene contactos con lo divino. O con la Virgen, o con los ángeles, o con Jesús, ¿vale? Estos temas ascético-místicos son los preferidos de Ribalta, ¿vale? Esas visiones o apariciones de personajes celestiales, vamos a decir, a personajes terrenales, normalmente beatos y santos, ¿vale? Ejemplo típico, este que os estoy proyectando. San Francisco confortado por un ángel. En ella vemos un ángel músico que se aparece a San Francisco, ¿vale? Caracterizado luego por la presencia de un cordero, que representaría a Jesús, Cordero de Dios, ¿vale? Y luego el santo, se sabe por la historia de San Francisco que fue uno de los primeros santos que tuvo estigmas. ¿Qué son estigmas? Estigmas son las señales del martirio de la pasión de Jesús. Los clavos que se ponen en las manos en vez de en el lugar donde deberían de estar, que es en la muñeca, os recuerdo, pero da igual, en la mano, y los pies, ¿vale? Algunos incluso en el costado. Estos son los que se llaman los estigmas, ¿vale? Es un cuadro, como veis, tenebrista, el fondo más neutro. Vemos ahí un monje
la puerta al fondo, ¿vale? Y la luz, ¿quién la emite? La emite el ángel, ¿vale? Él es el que produce la luz, ¿vale? Es un cuadro tenebrista, como os he dicho. Se ha detenido muy bien en las calidades. Mirar la diferencia entre las telas del hábito del santo, mucho más rugoso, mucho más... Sí, están los pliegues, pero los pliegues son como más duros. Sin embargo, la tela que cubre al ángel es todo una tela que se supone que sería de muchísima mayor calidad, que flota, ¿vale? mucho menos pesado, más liviana, ¿vale? Luego otra obra de este mismo tipo, junto al cuadro anterior, ¿vale? Otro cuadro interesante sería este de Cristo abrazando a San Bernardo, que es otro cuadro místico, ¿vale? Y en esta obra existen, en su composición, básicamente dos diagonales, ¿vale? Una diagonal, ¿veis? Que va de un brazo a otro, a la cabeza, brazo, cabeza, ¿vale? Y luego otra que se prolonga por el brazo, la bocamanga, el brazo del santo y el brazo de Jesús. Serían dos diagonales paralelas. Luego un fondo neutro sería otro claroscuro. Aquí hay un personaje y aquí hay otro personaje que quedan ahí como en la penumbra. Parecen niños, ¿vale? Con ese fondo neutro, ¿vale? Como veis aquí, lo místico no es, como pongo ahí, incompatible con lo tangible, es decir, con lo que se toca, como muestra aquí Ribalta. Es místico, pero se toca, es volumétrico. Mirad qué maravilla de perfección anatómica. Mirad el tríceps, ¿vale? Mirad la clavícula. Todo en realismo, que es lo que gusta. Os recuerdo que es la característica esencial de la pintura barroca española, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Y en la siguiente clase nos meteremos en proseguir con viendo a más pintores barrocos españoles.